de Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 27, al 28, perdón. Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 28. La exposición de la palabra estará referida al versículo 21, principalmente al 27 y 28. ¿Ya? Entonces los invito a leer, amados hermanos, Marcos, capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice así la palabra del Señor: que obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Que el Señor nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Oremos, hermanos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, damos porque nos permite este tiempo de bendición, Señor, de poder leerla, de poder escuchar y poder guardarla en nuestros corazones conforme a su santa voluntad, que es buena para nosotros, Señor. Te pido, Señor amado, que su Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, Señor. De cada uno de nosotros que nos encontramos en su casa de oración esta tarde, Señor. Pedimos, Señor amado, para que sea su voz, Señor, la que escuchemos, que sea su voluntad, Señor, la que conozcamos, y no la idea de un hombre, Señor. Por eso, Señor, le pido que prepare mi corazón, limpia mis labios de hombre pecador, mi mente, Señor, para entregar adecuadamente la enseñanza, Señor. Le pido, Señor amado, que quite todo error, toda maledicencia, Señor, toda equivocación que pueda surgir, Señor amado, porque su palabra justa, santa y buena, que es entregada a su pueblo. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Acá en la iglesia de San José de Maipo hemos estado predicando en forma sistemática sobre el Evangelio de Marcos. Hemos estado viendo el ministerio del Señor Jesucristo, hemos aprendido sobre la enseñanza del Señor Jesucristo, hemos visto de su amor, de su misericordia en sus palabras, al mirar al pecador, al llamarlo al arrepentimiento. Hemos visto cómo la gracia del Señor obra en la vida nuestra a través de la palabra, que nos va mostrando y nos va enseñando el amor de Cristo, el amor del Padre y el obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Esta tarde nosotros hemos, en esta lectura que hemos tenido y estudio sistemático y predicación sistemático del Evangelio de Marcos, la semana pasada y antes pasada también, tuvimos la ocasión de ver algo muy hermoso que se encuentra en el Marcos 15, en el versículo 21 al 21 y 22, que fueron la predicación que estuvimos viendo, y nos llamaba la atención que el Señor Jesús, una vez que fue llevado, una vez que fue desnudado, y yo les decía a los hermanos, a veces vemos en algunas figuras, algunos crucifijos, el Señor tapadito, pero la verdad las cosas es que la Biblia es bastante más descarnada. Dice que lo desnudaron, no había nada que lo cubriese. Y esto no es algo morboso, sino que nos muestra que toda la dignidad del Señor fue quitada. Nosotros cuando nos cubrimos usamos ropa para nuestra honra, para la honra de las hermanas, de los hermanos. Y nos sorprende cuando alguien está desnudo. Incluso pensamos esta persona de estar, o quizás no está en sus cabales, o qué le habrá pasado. Y, y la verdad las cosas es que la Biblia es bastante descarnada en el versículo 20, diciéndonos que fue desnudado, le quitaron una púrpura, es decir, un manto que le habían puesto para burlarse del Señor. Y el versículo 21 nos habla de una situación, les comentaba a los hermanos, comentábamos, mejor dicho, que el versículo 21 es como un agregado muy especial que usa Marcos y que nos llama la atención porque
dice que el versículo 20 termina diciendo que lo sacaron para crucificarle. Así también nos hablan los distintos evangelios. Y el 21, si nos saltáramos el 21, por ejemplo, y siguiéramos con el 22, no estamos haciendo eso, pero para tener una línea, podría decir que lo llevaron al Gólgota, al lugar que traducido es lugar de la calavera. Y hubiera sido un relato entendible, pero hay un paréntesis dentro de la historia del relato bíblico que Marcos incorpora y que nos habla de un varón, de un hombre que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Rufo significa colorín, era colorín, así lo conocían, el colorín. Entonces, Simón de Cirene dice uno que pasaba, agrega, siempre Marcos usa palabras muy directas para decirnos esto ocurrió muy preciso, muy directo, pero ahora usa una forma, dentro del relato, suave, es una forma literaria que no apunta a una forma directa, sino que uno que pasaba, como dando a entender como algo anecdótico casi. Pero no es eso. Nos va mostrando la palabra y nos mostrará la palabra que este Simón de Cirene que iba pasando y que agrega que venía del campo, nos da una información tremenda en el sentido de mostrarnos que él no estuvo presente mientras el Señor Jesucristo era condenado a muerte por Pilato, era condenado a muerte por el sumo sacerdote, por los judíos, que gritaban, crucifícale. Eso nos muestra una suerte de exculpación. Él no estuvo presente en ese momento, sino que él venía, y la hora que relata era a las 9 de la mañana, y dice que venía del campo. Cuando no dice viene del campo, venía quizás, podemos especular, que no estaba en la ciudad, y que estaba quizás cuidando sus propios terrenos. Se había quizás se había levantado quizás muy temprano y había ido, en el campo ocurre mucho en nuestras tierras. Aquí en Chile, en Venezuela, donde nos encontremos, uno dice, voy a ver los animales y se levantan temprano. A nosotros nos pasa mucho, hay que ir a ver el ganado temprano. Y este hombre venía del campo, dice, no estuvo en la ciudad, sino que venía de afuera y se encontró con una situación de un condenado a muerte, que es el Señor Jesús, de un condenado que debía llevar su cruz hasta el lugar del Gólgota, hasta el lugar de muerte, donde eran colgados, donde eran expuestos a muerte los condenados a muerte, valga la redundancia. Agregará que Simón de Cirene era padre de Alejandro y de Rufo. Posteriormente el apóstol Pablo en Romanos 16:13, en un largo listado de saludos a toda la iglesia que está en Roma, el apóstol Pablo menciona a Rufo. Y agrega algo más, dice 16:13, si podemos buscarlo, si lo tienes para que alguien que me ayude en la lectura, yo ya lo tengo, pero Romanos 16:13. ¿Lo encontró, por favor? Aquí la palabra del Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Amén. Veíamos que ese versículo 16:13 nos habla de Rufo, que los estudios permiten concluir que se trata de este mismo Rufo que es mencionado en Marcos. Quiere decir que Marcos, tal como Marcos, judío, que es este mismo Marcos, sobrino de Bernabé, que dejó a Pablo abandonado en el viaje misionero. El primer viaje fue, pero el segundo ya no le gustó. Él era muy joven para andar en esas cosas. Y él dijo, no, yo no voy, y se devolvió. No es que no tuviera fuerza, era un hombre joven, un muchacho. Pero la palabra nos va mostrando que Rufo viajó también a Roma y ahí se encontró. Y la Biblia, qué hermoso homenaje que hace el Señor a sus hijos, a sus hijas. No somos desconocidos para el Señor. Cuando dice saludos a Rufo, escogido del Señor. Tal como el padre Simón de Cirene fue escogido aparentemente por hombres para cumplir la voluntad de Dios y acompañar al Señor llevando la cruz. En ese camino, ese trayecto del pretorio del palacio donde estaba Pilatos hacia al Gólgota.
Es extraño, y también por eso ahora vamos al contrapunto, como aquí no hay discursos. La semana pasada les pregunté a los hermanos, ¿ven alguna palabra? En los evangelios no nos dicen, ¿habrán conversado algo? ¿Habrán dicho, el Señor le habrá dicho, gracias Simón por llevar esta pesada cruz? ¿Le habrá dicho, Rufo, qué hiciste que te llevan? Era ignorante de las cosas. Ignorante no es una falta de respeto, es decir, no lo sé. Eso es una ignorancia. Así que cuando le digan, hermano, tú eres un ignorante, no se ofendan. No lo sabe nomás. Y saber algo no es pecado. Así es que no se sientan, no, nosotros los chilenos nos sentimos muy ofendidos cuando nos dicen es un ignorante. ¿Cómo que ignorante? Somos muy belicosos en ese sentido. Pero la palabra ignorancia es no saber algo. Y Simón de Cirene, al llevar esa pesada cruz, ese madero que el Señor debía llevar al lugar de condena, acompañó al Señor. Los evangelios no recogen en ningún momento un diálogo habido entre ellos. Podemos especular muchas cosas, pero lo que es cierto, que ese viaje impactó a Simón de Cirene, impactó en su familia, en Alejandro y Rufo. ¿Por qué el Señor iba a mencionar ese dato anecdótico? Pocas veces la Biblia no es muy clara y explícita en decir estas personas. Pero Pablo se encarga cómo hacer un cierre, e incluso de su misma familia. Mi madre espiritual, está diciendo. Tu madre, Rufo, y mi madre, dice el apóstol Pablo. Qué bonito, siempre hablamos de los padres espirituales, muchas veces las madres espirituales, y la Biblia aquí en Romanos 16:13 es el fundamento por el cual nosotros reconocemos a madres espirituales que guían a los hermanos, a los más pobres. No necesariamente la madre física, sino que son esas hermanas que guían también a los hermanos en oración, en consejo, en cuidado. Es importante ver esa dimensión de que el Señor impactó en esa familia. No, vuelvo a insistir, no hubo un diálogo, podemos especular de muchas cosas. Quizás hasta incluso al principio Simón dice, pudo hasta verse, pucha, si yo no hice nada, perdón la palabra, la mala suerte que tengo. Venir llegando al campo, tengo cosas que hacer y me tocó venir acá, que no tengo nada que ver con esto. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él llevó esa cruz y acompañó al Señor. Y llevar esa cruz, mis amados hermanos, no es significado de que sea la salvación por las obras, como algunos piensan que pudiera entenderse este pasaje, sino que es el trabajar en la obra del Señor. Cada uno de nosotros. El pastor se equivoca cuando les decía a los hermanos presbíteros, diáconos, es una confusión humana. Pero el Señor sabe el trabajo que cada uno de ustedes realiza en la obra. El Señor no es olvidadizo. De hecho, sabemos que el día en que nos presentemos frente al Señor, el Señor Jesucristo va a hablar por nosotros. El Señor Jesucristo va a hablar con el Padre, va a decirle, Padre, ese es tu hijo, ella es tu hija. Hay un himno que muchas veces los hermanos me han escuchado, que yo no comparto mucho su letra porque dice, es muy bonito en todo caso, yo no soy quien para criticarlo, pero dice, yo feliz responderé, ¿se acuerdan cuando allá se pase lista? Yo digo, Señor, es muy osado de parte mía, es muy osado, porque Cristo es el que va a hablar. Mi nombre va a ser pronunciado y Cristo va a hablar. ¿Estaré dispuesto a pasar adelante? ¿O como cuando éramos niños dábamos un paso atrás? Es una pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros. ¿Soy un hijo de Dios? ¿Eres una hija de Dios? ¿Confiesas al Señor Jesucristo como tu Salvador personal? La palabra en Romanos 10 nos enseña que tenemos que confesar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor, porque con la boca se confiesa para salvación. Y uno dice, ¿pero qué cuesta? Al que no tiene fe, es imposible. Es imposible aquel que no vive en el Señor, aquel que no escucha la voluntad del Señor, como leíamos delante en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el que no es hijo de Dios, el que no es hija de Dios,
es complicadísimo. Uno dice, pero este pasaje, ¿cómo el Señor nos bendice? Decimos. De hecho, concluimos que el Señor nos bendiga con la lectura de su santa palabra, que el Señor nos llene de bendición. Apocalipsis nos dice que somos bienaventurados por escuchar, por oír, por guardar la palabra. Pero quien no tiene al Señor en su corazón, eso es imposible. Y no estoy haciendo una suerte de negacionismo o de negación hacia las personas que no tienen al Señor, sino que todo lo contrario, como pecadores que somos y pecadores que necesitamos del Señor, el Espíritu Santo obra en nuestras vidas a través del testimonio, a través del trabajo, a través de los hermanos, a través de la comunión de los hermanos. Hay cosas que nos impactan en la vida, una enfermedad grave, la muerte de un ser querido, pero también encuentros de hermanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, y yo también un tiempo a modo de anécdota comentaba, la primera vez cuando jovencito fui a la iglesia y todos los hermanos decían, hola hermano, hola hermana, y yo los miraba medio raro porque ¿qué hermano si nunca lo he visto? ¿Cómo está hermanito? ¿Cómo está hermanita? Una muestra de cariño, una muestra de amor, una muestra de acogerlo. Por eso en la iglesia, yo les digo a los hermanos que están a cargo de la puerta, por ejemplo, que están en el lugar más importante dentro de la congregación, digo yo, porque es el que recibe a las personas. Es la primera cara que ven. Y si el portero está enojado, si le pasaron justo un parte o se enojó la hermana con el hermano que está en el matrimonio que están a cargo de la puerta, no lo sé. ¿Cómo recibimos? Ya pasa, no es así. ¿No es cierto? Si alguien hiciera eso, ¿qué harían? El pastor, hermano, venga para acá. Estas cosas son así. Usted es la primera cara visible. Y no porque seamos cínicos, no es por una sonrisa falsa. No son sonrisas de alambre, decía un escritor. Sonrisas de alambre son esas sonrisas que están marcadas en la cara sonriendo a todos. No, son sonrisas verdaderas, de acoger, de recibir a aquellos que vienen llegando a la comunión. Esas cosas impactan en la vida. Esas cosas cuando conocemos al Señor, cuando somos invitados. Quizás tú naciste en un hogar de creyentes, amén por ello, pero eso no te hace mejor que aquel que viene de la calle, porque juntos caminamos ante el Señor, juntos estamos presentes ante el Señor. Y esta tarde, en este contrapunto que les preguntaba adelante, quiero que leamos el versículo 27. Dice Marcos que cuando fue crucificado el Señor, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Echar suertes es decir, me llevo un recuerdo, me llevo un souvenir, me quedo con la ropa, me quedo con la túnica, me quedaré con esto, me quedaré con lo otro, como un recuerdo de lo que ocurrió. Ahí no hay fe, ahí no hay nada, simplemente un deseo de quedarse con la ropa. Era la hora tercera cuando el Señor cuando le crucificaron. La hora tercera equivale a las 9 de la mañana nuestra. Era temprano, entre comillas, a primera hora. Normalmente nosotros los trabajos entramos a las 8:30, 9 de la mañana, para que más o menos cuando ya las personas estamos bien activas, cumpliendo la palabra en el Antiguo Testamento. Y el título escrito de su causa, el título por el cual fue condenado, eso significa los cargos que por los cuales fue condenado el rey de los judíos. Juan nos dirá que entre los judíos y Pilato hubo una pequeña discusión ahí. Los judíos le decían, él dijo, yo dije, soy el rey de los judíos. Y Pilato, ¿qué le dijo? No, el rey de los judíos, lo que escrito está, escrito se queda. Escrito quedó, el rey de los judíos. ¿Cuál es la diferencia de eso? Que si él hubiera escrito, yo soy el rey de los judíos, hubiera sido una mera declaración del condenado. Como fue puesto por el rey de los judíos, es el reconocimiento de nuestro Señor como Rey y Señor. Los cargos de Él, los cargos, eh, ¿por qué lo condenaron? ¿Por qué milagros? ¿Por cuál enseñanza?
por cuáles palabras lo condenaron. La verdad de las cosas es que el Señor cumplió el mandato del Padre a través de su muerte, a través de su sacrificio, a través de su sangre derramada en la cruz. Nosotros hoy día podemos presentarnos y decir, gracias, Señor. Sin Cristo no hay salvación, por muchas obras que hagamos. Ese Simón de Cirene que llevó esa cruz, no es salvo por llevar la cruz, es salvo porque el Señor Jesucristo obró en su corazón, porque el Espíritu Santo obró en su corazón y le son perdonados sus pecados. Su esposa, que es reconocida por Pablo, no dice el nombre, no dice su nombre. Pablo era muy bueno para reconocer también los distintos ministerios en la iglesia. A Timoteo le recuerda a su madre y su abuelo, Loida y Eunice, quienes te enseñaron de pequeño. No dice el nombre, el Señor lo conoce. Y es así la vida en la iglesia, hermanos amados. No es lo que me reconozcan, no es lo que digan de mí, sino lo que el Señor me permite hacer para su honor, su honra y su gloria. Necesitamos organizarnos, claro. Hay distintos ministerios. La palabra así lo manifiesta. Pero es el cumplimiento de la tarea que tenemos frente al Señor. Cada uno en su tarea, cada uno en su ministerio. Y en ello nos debemos honra, porque la honra es para el Señor. ¿Es eso la unidad de la iglesia? Yo no digo, yo he haber sido el pastor de la iglesia. No, yo he haber sido el presbítero de la iglesia. No, yo creo que es mejor, este es malo, este es mejor. Sino que nos sometemos a la voluntad del Señor. Pero volvamos a nuestro contrapunto. El versículo 27 dice, crucificaron también con él a dos ladrones. Marcos es bastante breve, nuevamente en su forma directa de hablar. Crucificaron también con él, con el Señor Jesús, a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, con los pecadores, con los malvados. Marcos no nos dice qué pasó en ese momento, pero los evangelios, por ejemplo Lucas, se encarga de mostrarnos, Juan también lo menciona, cómo el Señor tuvo un diálogo con uno de estos hombres, con estos hombres con que lo crucificaron, con estos hombres que lo ofendieron. Y Mateo nos dirá lo siguiente. Mateo dice así. Dice así, cuando llegaron a un lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a ver vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Luego relata el mismo hecho, que se repartieron las ropas entre sí, cumpliendo la palabra del Salmo 22. Y así, al estar crucificado en el versículo 38, Mateo 27, 38, nos dirá, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Ve? Y Juan, ¿qué nos dirá Juan? Y Juan también nos dirá algo. Nos dirá lo siguiente. Nos dirá lo siguiente. Cuando los soldados lo vieron crucificado, cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos. Y de esta manera se cumplió la palabra. Y estaban junto a él, nos va agregando otro elemento importante, ¿no? Estaba junto a él María, mujer de Cleofás,
María Magdalena. Son las tres Marías. Ahí está. Perdón. Capítulo 19. Capítulo 19. Sí, Juan 19, versículo 25. Claro. Entonces, cuando el Señor es golpeado, cuando el Señor es colocado junto a estos malhechores, cuando el Señor se ve enfrentado a estar junto a inicuos, a pecadores, los evangelios no nos recogen mayores datos, pero Lucas 23, en el versículo 43, nos dice lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué respuesta es esta? Es la respuesta del Señor que da al buen ladrón, que nosotros hemos escuchado muchas veces, que llaman el buen ladrón. Eso no es bíblico, es un ladrón. No es bueno. Tampoco se haya robado la salvación, porque la salvación no depende del ladrón, no depende de las palabras, no depende de las cosas. Es un error a veces que nosotros lo usamos de una forma didáctica, creo yo, más que verdaderamente bíblica. Pero ¿qué dice? Cuando estaba el Señor en medio de estos malhechores, Lucas 23, versículos 39 y siguientes, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Sálvate a tú y a nosotros. No dice sálvate tú, sino tú y nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió y dijo: ¿tú aún temes, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Hubo un diálogo. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas él, mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sorprendente la respuesta del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí hay un diálogo que se registró. Distinto a Simón de Cirene, que cargó solamente la cruz, y ahora este ladrón confiesa sus pecados. Es la hora del ladrón. ¿Sintió un poquito de misericordia el ladrón? Es posible. ¿Por qué vamos a negar todas las cosas? De hecho, cuando dice que reprendió al otro ladrón, le dice: nosotros cometimos este delito y estamos pagando por lo que hicimos, más ni siquiera le dice el Señor Jesús, no ha hecho nada. Pero se dirige al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Quién es el que obró en esas palabras? Esa es la pregunta. ¿Quién habló? El ladrón. Vamos a usarlo para efectos didácticos: el ladrón bueno. El arrepentido. Es el arrepentimiento el que obró. Y ahí está ese contrapunto. Con uno cargó y no recoge ni una palabra, y el Señor obró en él y su familia. Con el otro, estando ya en ese momento en la cruz, el Señor obró para mostrarnos que nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. No puedo decir qué buen ladrón o qué mal ladrón. Son ladrones. Habían violado la ley judía, habían violado la ley romana. Ni siquiera sabemos si eran judíos. Ni siquiera sabemos su nacionalidad. Pero ahora el Señor nos está mostrando que frente al Señor, nosotros, frente a su palabra, en su presencia, nosotros tenemos que presentarnos y pedir perdón por nuestros pecados. No es mágico. Tú pides perdón por tus pecados. Se manifiesta en ti, se manifiesta en mí, en usted, hermana, porque el Señor
es el que obra, es el Espíritu Santo el que nos impulsa a pedir perdón por nuestros pecados. Es Cristo presente el que nos impulsa a pedir perdón de mis pecados. Y eso es obra del Espíritu Santo. Se manifiesta en nuestras palabras, se manifiesta en nuestra fe, se manifiesta la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Se muestra y nosotros podemos ser testigos de ello. De hecho, hay hermanos que dicen, yo tal día recibí al Señor, dicen. Nací 2 veces, dicen otros. Amén por ello. Pero nuevamente, ellos no son mejores, ni los otros son peores. ¿Qué es lo que nos hace ser hijos de Dios? ¿Qué es lo que nos hace presentarnos frente al Señor? Es el obrar del Espíritu Santo. Y esto, hermanos amados, no es de hombre, es del Señor, que toca tu corazón, que transforma tu vida, te da entendimiento espiritual para ser confrontado. Ahí lo que nos está mostrando ese ladrón arrepentido, porque esa es la palabra, arrepentido de sus pecados, reconociendo la santidad de Cristo, que pide al Señor que lo tenga cuando Él vuelva, cuando Él regrese. El Señor fue mucho más allá. Mas hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Hoy. ¿Sabría ese ladrón arrepentido? ¿Habrá conocido al Señor? Quedan muchas dudas, ¿no es cierto? ¿Acaso la vida de las personas no está llena de misterios y de dudas? Yo creo que sí. Pero llega el día, llega el momento, llega la ocasión, esa hora en que el Señor obra en tu corazón y te dice, mira, es la hora cuando el Espíritu Santo te llama al arrepentimiento de tus pecados. No es para decirle, mira, Señor, pucha, me pasó porque estoy mala pata, como buen chileno. Me obligaron. No lo quería hacer, pero lo hice. No. Ahora, por el obrar del Espíritu Santo, Señor, soy un pecador. Tú me conoces profundamente. Este es el que soy. Ya no estoy cubierto. Ya no necesito justificarme ante nadie más porque tú me conoces. Te pido perdón por mis pecados. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestros labios y declaramos salvación en Cristo. Y te vuelvo a insistir, hermano amado, hermana amada, no por lo que uno haga, sino el obrar del Espíritu Santo, el que te impulsa a presentarte frente al Señor. ¿Acaso no estaban los planes de Dios que esos 2 inicuos, esos 2 ladrones estuvieran junto al Señor ese día, esa mañana? Dios utiliza esta palabra para mostrarnos que Él está obrando en la vida de cada uno de nosotros. Por un lado, ese hombre que no iba pasando. Yo he escuchado muchas veces testimonio de hermanos, iba pasando y escuché cantar los hermanos y entré. Hoy en día hay internet, ¿no es cierto, hermano Álvaro? ¿Y por qué llegué? Quizás mis padres me llevaron, quizás un amigo me trajo, pero lo cierto es que ese plan de Dios es que está orando en tu corazón y en tu vida. Y vuelvo a preguntar, ¿aparece en alguna parte en la Biblia el nombre de este arrepentido? ¿Saben, hermanos? Me llena de gozo, porque si no sería un envidioso de ese ladrón arrepentido. No lo hace para mostrarnos que solamente en Cristo tenemos vida y salvación. Hermoso contrapunto, ¿les parece, no? Simón
y este ladrón arrepentido. No hay buenos ladrones, hay arrepentimiento. Oremos. Padre bueno, Señor amado, gracias, Señor, damos por su palabra, por este tiempo, Señor, que usted nos da, Señor, para poder leerla, para poder escucharla, como ella habla a nuestros corazones y es guardada en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Le pido, Señor amado, que usted obre en el corazón y en la vida de cada uno de los hermanos que nos encontramos en este lugar. Y por aquellos hermanos, Señor, que por otro motivo u otra razón se alejan, o estamos en rebeldía, o nos encontramos viviendo no como a usted, Señor, le gustaría, o como a usted, Señor, le agrada, sino que, Señor amado, queremos presentarnos en este momento, Señor, dando gracias en la persona de Jesucristo, quien pagó el precio que merecíamos por nuestros pecados, que murió en la cruz del Calvario para morir a nuestro favor, quien resucitó para que vivamos con Él una vida nueva. Le pido, Señor amado, que no seamos sordos, ni nos neguemos, Señor, a su amor y a su misericordia. Damos gracias, Señor, por su amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por su palabra que transforma nuestros corazones y nuestras vidas. Como dice su palabra, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, Señor. Cosas que no entendía, cosas que no comprendía, y ahora entiendo. Señor amado, prepare, le he pedido su corazón, en nuestros corazones, Señor, para que dejemos esta maldad en nuestros corazones y para que aprendamos a mirarlo a usted solamente, Señor. Pido también, Señor amado, por aquel que está alejado, Señor, por aquel cuyo corazón y su voluntad, Señor, está lejos, para que usted, Señor, a través de su Espíritu Santo, obre en el corazón y la vida de sus hijos e hijas, Señor. Me pido, Señor amado, para que este día, Señor, sea este día de buenas nuevas, este día donde usted habló a nuestros corazones y a nuestras vidas. Gracias, Señor Santo. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Vamos a tener una alabanza, hermanita.